Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que puedan escuchar y ver este video. Eh, Hoy quiero hablar de un tema, ¿verdad?, que está sucediendo con todo esto del virus, de la pandemia. Y he escuchado muchas personas, ¿verdad?, declarar una palabra sobre todo lo que está pasando para nosotros, para nuestro hogar, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que es la fe, lo que es creer en Dios. Pero yo quiero traer este mensaje o esta reflexión eh, un poco más allá de lo que es la fe, ¿verdad? No podemos confundir lo que es la fe en Dios con la imprudencia del ser humano. Y por eso vamos a buscar la Biblia en Deuteronomio 23, del 10 al 12. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida, de noche saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiese puesto el sol podrá entrar al campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento y a donde salgas. Amén. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, en estos versos donde hay unas instrucciones, donde se le están dando unas instrucciones de la persona que no fuese limpio. Estamos hablando de la impureza. Y, y escogí ese texto porque cuando vamos ahí vemos que había unas instrucciones dadas, ¿verdad?, para evitar que sucediera X o Y cosa, que en este caso se está hablando de la limpieza, de lo que es impuro y no es impuro. Pero primero, ¿verdad?, yo busqué qué es la fe, y pues muchos ya saben el significado de lo que es fe, pero lo volvemos a repetir. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también quise buscar el significado de prevención. Y prevención dice que es la medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa o trágica. Eso es lo que significa una prevención. Eh, y una de las cosas que yo quiero añadir es que no dejamos de ser espirituales por seguir las normas de seguridad y prevención. O sea, no dejamos de ser espirituales por seguir las normas de seguridad y prevención. Yo le puse por tema a este mensaje: no confundamos la fe con la imprudencia del hombre. No confundamos la fe con la imprudencia del hombre. Ese es el tema el cual quiero llevar esta hora. En Hebreos 11:7 dice: por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta historia de Noé nosotros la aprendemos desde que somos pequeños, tanto cristianos como no cristianos. Sabemos de esa historia de Noé, ¿verdad?, donde Noé, Dios habla con él, ¿verdad?, y lo manda a preparar un arca, ¿verdad? Y pues Noé actuó por fe, ¿verdad?, porque él no estaba viendo. Pero ahí que vemos el significado de la fe, que es la convicción, ¿verdad? Es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues él tenía certeza de lo que iba a suceder, de lo que se esperaba, y era de un diluvio, del gran diluvio. Y por eso él estaba preparando el arca. Pero si vamos a la historia de Noé, vemos que Dios le da unas instrucciones. Y eso a mí me sorprende, porque Dios le dio cada medida de largo, de ancho, de altura. Él le dio todos los detalles de cómo iba a construir el arca. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le dio esas instrucciones? Pues yo me imagino para que el barco no se hundiera, para que
para que el arca no se rompiera, para que no tuviera ningún problema durante ese diluvio. Entonces vemos que Noé obedeció y siguió las instrucciones recibidas, todo exactamente las medidas, le dijeron cuántos animales él iba a entrar en el arca. Y ahí vemos cómo Noé puso acto en la prevención. Ahí vemos la prevención que tuvo Moisés para con estas instrucciones. Él fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, pero él obedeció y tomó las medidas preventivas con temor, preparó el arca en que su casa se iba a salvar. Él lo hizo con temor, prevención. Ahora yo le pregunto, ¿le falló la fe a Noé? No, no le falló. Por tomar por tomar las medidas preventivas, ¿él le falló la fe? No. Él usó la combinación su fe y también tomó las medidas preventivas de este tiempo. En Génesis 41, capítulo 25, versículo 27 dice: entonces respondió José al faraón: el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas 7 años son. El sueño es uno mismo también. Las 7 vacas flacas y feas que subían y tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento soberano 7 años serán de hambre. Ahí podemos ver que cuando José le interpreta el sueño a Faraón, y podemos ver que José pudo haber dicho: no hay por qué temer, yo soy un hombre de Dios, tengamos fe, vamos a reprender toda escasez. O sea, él podía reprender la escasez, él puede decir no va a pasar nada, pero él, cuando Dios le revela el sueño, José inmediatamente sabe que tiene que tomar medidas preventivas, que el faraón, que el pueblo tenían que tomar medidas preventivas para evitar el hambre, para evitar una catástrofe entre ellos y entre todos los pueblos cercanos. Y vemos que José tomó medidas preventivas. Vemos que José sembraron, dicen que recogieron trigo como arena en el mar. O sea, ellos trabajaron fuerte esos 7 años, almacenaron. Y podemos ver en la historia más adelante que cuando viene el momento que nosotros le llamamos las vacas flacas, ellos tenían para ellos y tuvieron para poder venderle a todos los pueblos que llegaban a este lugar, incluyendo a su familia. Si José no hubiera tomado esas medidas preventivas, Egipto hubiera perecido, los pueblos a su alrededor, incluyendo su familia. Les pregunto nuevamente, ¿esas medidas preventivas que tomó José le quitan la fe que él tenía? ¿Acaso entonces José no tenía fe porque tuvo esas medidas preventivas? No, él siempre mantuvo su fe. ¿Verdad? También podemos ver en Génesis 41, 54, 57, que cuando vino el hambre tuvieron alimento, lo que le expliqué. Ahí explica que cuando tuvieron alimento, y así la fe de José más las medidas preventivas de José terminaron en una gran victoria, tanto para el pueblo de Egipto como para los pueblos que lo rodeaban, incluyendo su familia. Otra historia que podemos ver es la historia de José y María, ¿verdad? Y el niño Jesús en aquel momento,
cuando ya el ángel le habla, cuando ya ellos tienen, antes de tener su bebé, antes de tener a Jesús, ellos tuvieron que huir. Y muchos dirán, pero si era el Hijo de Dios, ¿cómo era posible que ellos huyeran? Porque Dios no iba a permitir que lo mataran, pero Dios dio unas instrucciones. Y ahí vemos la prevención otra vez. José y María tuvieron que prevenir que encontraran a su hijo y que lo mataran, o que encontraran el lugar que ellos iban. Siendo que llevaban al Hijo de Dios en el vientre, tuvieron que tomar medidas preventivas. Podemos ver la historia también de las 10 vírgenes, la sensata y las insensatas. Las sensatas tuvieron prevención, las otras no. Y muchos podemos ver las consecuencias donde se quedaron afuera. Pero ahora vamos a hablar de lo que está pasando hoy día. El por qué yo le sirva a Dios, el por qué yo tenga fe. Yo no puedo andar para arriba y para abajo, violando las medidas de seguridad, no poniéndome mi mascarilla, no guardando la distancia, simplemente porque yo tengo fe, porque nada tocará mi morada y porque yo le predico a Dios, porque yo le sirvo a Dios, porque yo adoro y alabo a Dios. He escuchado personas diciendo, wow, pero, y mira, ese pastor se enfermó, mira, esta otra persona se enfermó, pero es que ellos le creen a Dios, sí, pero también tenemos que tener prevención. Tenemos que ser sabios en nuestras decisiones. No podemos andar por ahí actuando imprudentemente. Yo tengo fe y puedo decir que a mi madre de testimonio le tocó la enfermedad. Y por eso yo voy a decir, wow, yo tengo fe en Dios, eso no tenía que pasar. No, yo tengo que orarle a Dios. Yo no sé si ella tomó las medidas preventivas que tenía que tomar. Pero yo, pues en estos momentos me resta orar y que Dios haga su voluntad en ella. Pero no porque le sirvamos a Dios. Y suena algo duro, pero sí tenemos beneficios que el impío no tiene cuando le servimos a Dios de todo corazón. Pero eso no significa que vamos a romper las reglas, que vamos a hacer lo que queramos, porque Dios nos va a proteger. Esto es una combinación, dice la palabra claramente que tenemos que someternos a las leyes terrenales, y hay unas leyes, hay unas limitaciones, hay un distanciamiento que tenemos que cubrir para entonces evitar que la enfermedad nos toque. Y esto es una reflexión, esto es algo sencillo que Dios puso en mi corazón, porque como cristianos, ¿verdad? A veces decimos que las personas son irresponsables, que no toman las medidas, pero si nosotros como cristianos nada más nos aferramos a una fe, que nosotros tenemos fe, es que esto, la palabra dice, está muy bien, la palabra lo dice, tú tienes que tener esa fe activa, tienes que reclamar lo que dice la palabra, pero tenemos que ser sabios y tomar las decisiones sabias para que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos no se contagien. Y si la enfermedad nos toca, no sea por imprudencia de nosotros. Y es lo que la gente no entiende. De igual manera, ¿verdad? Esto viene a mi mente ahora, personas cristianas que han fallecido en la enfermedad. Y he escuchado a muchas personas decir a Dios, pero se supone que como cristiano no se muriera. Pero donde la palabra nos dice que el cristiano no va a pasar por enfermedad y que el cristiano no va a fallecer. He visto cristianos que han fallecido lamentablemente en accidentes, cristianos que fueron a la guerra y no regresaron. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que estamos exentos de pasar consecuencias, pero también dice que si tenemos a Cristo,
el morir es ganancia. Si nos pasa algo sirviéndole a Cristo y siéndoles fieles a Cristo, pues sabemos, tenemos la garantía que en algún momento estaremos en el cielo, adorando al Rey de Reyes. Porque todos nos llegará el momento, si Cristo no viene antes, que de alguna manera tenemos que fallecer. Cuando podemos ver los discípulos de Dios, prácticamente todos fueron mártires, murieron de maneras horrorosas. Pablo murió de una manera horrible, Juan el Bautista, Pedro, Esteban. Y nosotros no somos más que ellos. Nosotros somos personas que le servimos a Dios, y cuando le servimos a Dios, pues tenemos, ¿verdad? El pensamiento de que si hacemos las cosas bien, nos vamos con Él. Pero esta reflexión es para que no simplemente diga, yo tengo fe, todo va a estar bien. No, tiene que tener fe y tiene que ser sabio y prevenir las cosas y no ser imprudente en esta situación. Hasta aquí los dejo. Era una reflexión, algo corto, algo que realmente quería compartir con ustedes, y esperamos en el Señor, ¿verdad? Que todo esto termine pronto. Pero ¿cómo puede terminar pronto? Manteniendo la fe y tomar las medidas preventivas para que esto cese y pronto podamos estar en nuestro lugar de congregación dándole la gloria y la honra al Señor de señores. Dios los bendiga.